Como les decíamos, nos acompaña Juan Carlos Monedero, politólogo, fundador de Podemos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, después de tanto tiempo, un placer regresar a la televisión pública. Pues muchísimas gracias. Queda invitado para más ocasiones. Muchas gracias. El cara a cara, ¿lo ha visto? ¿Ha tenido tiempo de ver el cara a cara Feijóo-Sánchez? He visto un trozo, sí. No, pero he visto un trozo. ¿Y qué le ha parecido el tono, lo que se ha dicho, el contenido, las formas en general, todo? ¿Anuncia un previo de debate electoral o de...? ¿Suena algo eso? Ya estamos. Ya estamos. Yo pensaba, hoy he terminado las clases. Terminamos la semana que viene, pero como lunes y martes es fiesta y tengo clase lunes y martes, hemos terminado esta semana. Y yo pensaba, viéndolo, si le interesaría a mis alumnos el debate. Usted se lo recomendaría, ¿no? Y me temo que no les interesaría. ¿Pero por qué? Si estuvo, se dieron cera. Porque la sensación es que España y la opinión pública va por otro lado diferente a ese enfrentamiento que le interesa sobre todo a esos dos señores, ¿no? Es como dos señores peleando por su puesto de trabajo, diciendo uno cosas más reales que el otro, pero en un duelo que sobre todo le interesa a los que se están batiendo en el duelo. Pero sobre todo también a sus alumnos de políticas. Digo yo, vamos, pero no estarían viendo el Madrid-Girona, estarían viendo esto. Fíjate que tendríamos que hacer la reflexión, ¿no? Tendríamos que hacer la reflexión y preguntarles a los estudiantes de ciencias políticas qué les parece. Uno de los momentos más escatológicos de la carrera de ciencias políticas es cuando llevamos al Parlamento a los estudiantes, porque de repente ven aquello y dicen, ¿esto qué es? ¿No? Porque es verdad que los jabalíes, ¿no? La gente gritando, la falta de respeto, el ruido, la chabacanería, piensan que el Parlamento es una cosa diferente. Y me temo también que no terminan de entender cómo sus problemas se están realmente dirimiendo ahí, ¿no? Creo que la política se ha degradado de alguna manera. Es decir, dijera lo que dijera Pedro Sánchez, pues Feijóo iba a insultarle, iba a decir que todo era mentira. El otro tiene que defenderse y entonces también le ataca. Y al final es como un combate de boxeo con cierto aspecto de tongo. Cuando hay tongo es cuando hay un amañe previo. Aquí hay un amañe previo. Pero no me digas, Juan Carlos Monedero, que habían pactado el resultado Sánchez y Feijóo. Pactan, por ejemplo, de el lo que no... El tongo es ese de toda la vida. Entonces no es tongo, será otra cosa. Es tongo porque, por ejemplo, es tongo y tiene que ver también con lo que hemos discutido esta mañana en clase, ¿no? Lo que dos autores, Katz y Meir, llaman la cartelización de los partidos políticos. Es decir, hay unos grandes acuerdos donde establecen entre los grandes partidos de qué hablan y de qué no hablan. Y entonces hay cosas de las que no hablan. Entonces, de las cosas de las que no hablan, y los dos están de acuerdo, tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en no hablar de determinadas cosas. Pero sí, Feijóo le ha dicho que ha manipulado las urnas. El otro le acusa de aliarse con telepredicadores. ¿De verdad que había tongo en el sentido de vamos a repartirnos los papeles? No me da la impresión. El tongo es un tongo más sutil. ¿Por qué no han hablado, por ejemplo, de la monarquía? No han hablado, por ejemplo, pero hoy había que hablar de la monarquía. ¿Por qué no han hablado, por ejemplo, de las limitaciones que gobernar en los países de la Unión Europea implican para realmente cambiar las cosas? ¿Por qué no han hablado de si las instancias financieras internacionales que tienen de rodillas a Argentina realmente también tienen de rodillas a España? Porque a lo mejor a Argentina les queda un poco lejos y si esto, como dice usted, ya no le atrae lo que hemos escuchado a sus alumnos, pues hombre, hablar de Argentina, pues a lo mejor le queda un poco porque mis lejos. alumnos que van a estar en casa de sus padres, ¿no? Y creo que tú algo intuyes al respecto. Bueno, el mío está estudiando periodismo, pero bueno. Razón de más. Sí, también es cierto. Van a estar en casa de los padres hasta los 30 o los 35 años, ¿no? Sí. Que de alguna manera el debate entendieran que tiene que ver con cómo les va a ellos. Creo que les atraería más, ¿no? Fíjate que los partidos políticos, las televisiones, los periódicos, siguen siendo cosas más del siglo XX que del siglo XXI. Entonces la gente joven, te lo planteo también pensando en voz alta, ¿no? Como una reflexión que no termino de ver cómo podemos convencerles de que sean parte activa también de su propia suerte, ¿no? Y que no sean consumidores de lo que ocurre. Usted es el profesor, tiene que educarles en el buen camino. Dice Feijóo, Sánchez trata de enterrar a Podemos. ¿Esto es así? ¿Lo siente usted así? Sánchez como enterrador. De Podemos, le ha dicho Feijóo. Sánchez siempre ha intentado enterrar a Podemos, ¿no? Desde el comienzo. Es decir, que recordemos que incluso convocó elecciones con tal de no gobernar con Podemos. Si la primera vez hubieran gobernado el PSOE y Podemos, tendrían entre los dos que 11 millones de votos, ¿no? Entonces, el gobierno que hay ahora fue posible en 2015.
¿no? O sea, que en 2016. Entonces, Sánchez no quiso en aquel momento porque eran conscientes, como le decía Felipe González, que se rompía de alguna manera una gran prohibición bíblica y era que nadie a la izquierda del PSOE podría entrar en el gobierno de España, ¿no? Entonces, hicieron todo lo posible. De hecho, cuando Sánchez intentó acercarse, le cortaron la cabeza. Después él puso como, recordemos todos, como requisito que no fuera Pablo Iglesias, ¿recordáis? Y Pablo Iglesias, para la sorpresa de Sánchez, dijo, pues me retiro. Y Pablo Iglesias se retiró. Y dijo, bueno, en realidad es que no era Pablo Iglesias, era Podemos. Entonces, y convocó nuevas elecciones. Es decir, que la condición de enterrador, sí, no de Sánchez, sino del PSOE respecto de Podemos es histórica. Pero todos los partidos a su competidor por un flanco le tratan de achicar los espacios que diría Valdano o que diría Menotti. Es decir, lo hace el PP con Vox y lo hace lógicamente el PSOE, por lo menos con Podemos. Luego hablaremos de sumar. Yo creo que en el caso de Podemos creo que se han roto todas las líneas rojas. Bueno, pero de todas formas el que al final se fue del gobierno fue Pablo Iglesias, sí, no lo echaron. Sí, pero fíjate que lo que se ha hecho con Podemos, en España ha habido otros momentos donde se ha quebrado el Estado de Derecho, para vergüenza de España. Se quebró, por ejemplo, en la lucha contra ETA, con los GAL, en la lucha contra el independentismo catalán también se quebró el Estado de Derecho. Pero también se ha quebrado contra Podemos y a diferencia, ¿no?, de lo que ocurrió con ETA y con el independentismo, Podemos no había cometido ningún delito. Y ha habido policía política, ha habido jueces prevaricadores, ha habido medios de comunicación que han sido parte de las cloacas para intentar debilitar constantemente a Podemos. Ya hayan participado tanto el PSOE como el PP. En lo de la Operación Cataluña y los actos de las cloacas del Estado contra Podemos no ha actuado fundamentalmente el gobierno del PSOE, fue el anterior. Claro. Y ha permitido la justicia de un Estado que será imperfecto pero funciona, actuar contra un exministro del Interior, contra un exdirector general de Seguridad y sacar a la luz todos los trapos de la kitchen. Déjame que te diga que yo he echado en falta un poquito más de calor y de acompañamiento por parte del PSOE a los ataques que ha recibido Podemos. De hecho, el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, es el que se ha negado a que haya determinadas comparecencias en el Parlamento. Comparecencias que podrían haber clarificado el papel de las cloacas, por ejemplo, y el PSOE no ha querido, ¿no? Y ahí se ha liado con el Partido Popular. Bueno, pues porque forma parte también de ese bipartidismo histórico que a duras penas nos lo estamos quitando, ¿no? Pero que todavía le queda un poquito para que realmente lo superemos. El anuncio de la vivienda, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado 20.000 viviendas más en terrenos de defensa, sumados a los del Sareb, a los anteriores. Estamos hablando de un volumen de 113.000 viviendas más, que sumadas a las que hay proyectadas son 183.000. Ya me lío con los números. Pero es un volumen no menor. El PP le acusa de electoralismo, no sé cómo lo ve usted, y en cualquier caso, si es una buena dinámica no incorporar solo vivienda, aunque sea protegida para propiedad, algo que aquí tenemos muy achicado, mientras que en Europa hay una mentalidad mucho más amplia del alquiler, y si es bueno que se abra, pues eso, un volumen de casi 200.000 viviendas para régimen de alquiler público. ¿Usted cómo lo ve? El PSOE, cuando hay elecciones, incluso a veces me da tilín, o sea, no me digas que le dan ganas de votarle. No tanto, ¿no? Porque uno la ingenuidad la tiene como dosificada, ¿no? Pero en campaña electoral el PSOE a veces hasta parece socialista, ¿no? Es verdad que Podemos llevar una década diciendo el Sareb, vivienda pública, vivienda protegida. Es decir, que Héctor Illueca lo está haciendo en la Comunidad Valenciana. Yone Belarra ha sido la gran impulsora de la ley de vivienda. Entonces, bueno, el PSOE está bien. O sea, yo creo que desde la perspectiva de Podemos, bienvenido sea cada vez que el PSOE da un paso hacia su izquierda, que cuesta, ¿eh? Porque el PSOE es Mr. Niet. O sea, que cada vez que al PSOE le dices ¿vamos a hacer vivienda pública? No. ¿Vamos a subir el salario público? No. ¿Vamos a hacer la ley de eutanasia? No. ¿Vamos a mantener eso de los pensionistas? No. Ese era Gromyko, que era soviético. Bueno, es que Nadia Calviño es una Gromyko... No me digas. Mesetaria, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera ella también es la que está ahí para decir que no a todo, ¿no? Pero después es curioso porque todas las cosas que el PSOE le dice que no a Podemos, invariablemente, cuando al final, por la cabezonería de Podemos, salen adelante, después es lo que en una carta Pedro Sánchez manda a sus militantes sacando pecho
derecho diciendo, mirad qué socialistas somos, ¿no? Entonces te diría que bienvenido sea, ¿no? Esta medida, ¿sabes por qué? Porque es una cosa histórica, creo que lo estabais comentando antes, por lo que os escuchaba en la tertulia. En España, por culpa del franquismo, fíjate que cuando todo el Estado social se desarrolla en Europa, aquí tenemos una dictadura cuartelera de 40 años, ¿no? Y la falta de un Estado social hace que los españoles pusieran la seguridad que no te daba el Estado, lo pusiera la vivienda. O sea, que tenemos una mentalidad de que la vivienda es lo que de alguna manera te da un poquito de seguridad. Y es la gran diferencia. O sea, en Alemania es muy sorprendente, ¿no? La gente vive en alquiler y no tiene esa sensación de angustia que tenemos aquí en España cuando eres mayor y vives de alquiler, ¿no? Entonces, creo que la ley está muy bien, ¿no? Pero fíjate cómo hay esa mentalidad, ¿no? de los grandes tenedores y la gente que tiene esa mentalidad también de inmobiliaria, ¿no? Gente que tiene 5 o 10 pisos, ¿no? Pero la ley que se va a aprobar va en ese sentido. Claro, claro. Intentar romper esa tendencia y hacer valer el artículo 47 de la Constitución. Es decir, la vivienda es un derecho humano y, por tanto, a la gente, es decirle a la gente que nos está escuchando, buscad otro negocio, no busquéis la vivienda como negocio. ¿No da la impresión de que se habla usted de la vivienda, se habla pues de medidas de salario mínimo, de pensiones, de reforma laboral? Se han conseguido muchas cosas del gobierno de coalición en minoría, con 154 votos de 176. Y a veces le pregunto, ¿desde Podemos no se pone demasiado el foco en ya, pero no hemos hecho esto? O sea, no se venden más las diferencias y lo que no se hace que lo mucho que pueden haber hecho en materia social un gobierno de izquierdas. Pero fíjate que, por ejemplo, la ley de vivienda es un logro de Unidas Podemos. ¿Quién lo ha recordado? Es decir, el presidente anuncia, vosotros ahora mismo en la tertulia no habéis mencionado a Podemos, habéis estado hablando de vivienda, cuánta vivienda hay en España, cuánta vivienda hay en Holanda, el porcentaje, y ninguno habéis mencionado a Podemos. Porque llevamos 2 días haciéndolo. Cuando Podemos es la formación política, qué mala suerte que el día que estoy yo aquí escuchando... Es que lo llamamos precisamente perdido, hoy, ¿no? cuando no hablábamos de Podemos, pero hoy el cara a cara era el presidente del gobierno, el líder de la oposición. Es lógico que en el foco inicial vayan ellos. Entonces, el socio menor siempre tiene el riesgo del abrazo del oso del hermano mayor, ¿no? Entonces, y tiene que recordarlo. Siempre las noticias parece que cuando el PSOE las anuncia como gobierno parece que son del PSOE, ¿no? Cuando son realmente de todos, ¿no? Hombre, el sí es sí lo anunciaron mucho ustedes. Y fíjate, a veces incluso haciendo feos, ¿no? Es decir, que no invitan a Yone Belarra a presentar la ley de vivienda. Es decir, que hay momentos en donde quien ha hecho la ley es quien debiera presentarlo, pero Pedro Sánchez, por ese poder que le da a ser presidente del gobierno, dice, no, tú no. Fueron otros aliados, ¿no? Tuvieron su momento de gloria. Pero, sin embargo, con el sí es sí salieron muy retratados, pues Irene Montero, Yone Belarra, digamos, que se reparte un poco el juego, ¿o no? ¿O cree que chupa todo la Cámara el PSOE? Yo creo que el PSOE chupa bastante Cámara, sí. Tiene 120 diputados, bueno, ustedes 35, bueno. digo, que a lo mejor... Bueno, pero un gobierno de coalición debiera... Yo creo que el PSOE podría ser más generoso, ¿no? Más con generoso. Sus aliados, sí, podría ser más generoso. Lo de Doñana, ajá. ¿Cómo lo ve? Todo lo que está pasando y se dice. Pues lo veo con susto. Hoy hace 25 años de Aznar Collar, ¿no? Entonces se nos olvida que hace un par de años ardía Australia, que ardía en Los Ángeles, se nos olvida, no sé, Pakistán inundado. Es la película de No mires arriba, ¿no? Entonces estamos como cargándonos el medio ambiente. ¿Sabes la frase de Heráclito? Nunca te bañas 2 veces en el mismo río, y ya se ha añadido un dicho que dice no te bañas nunca 2 veces en el mismo río, la segunda vez está más sucio, ¿no? O sea, es que... Entonces lo veo con preocupación. Entonces, ese cortoplacismo, no tan del PP, ¿no? Decir, no, lo primero son los regantes, aunque sean pozos ilegales y demás, y dices, o sea, ¿no os dais cuenta? Vivimos casi en directo cómo el Partido Popular se cargó el Mar Menor en Murcia, ¿no? Entonces, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, hay una cosa de fondo, fíjate, y ahí te hablo como profesor de ciencia política. Los grandes temas. Los jóvenes, por ejemplo, están preocupados por los grandes temas como el cambio climático, ¿no? El calentamiento global y demás. Entonces, tengo la sensación de que no estamos haciendo lo que corresponde. ¿Y qué habría que hacer? Pues empezar a pensar en un cambio de modelo económico, con todas las consecuencias. ¿Y eso? Lo que pasa es que es muy complicado con una derecha, ¿no? Prometiendo el oro y el moro, una derecha incluso negando que exista calentamiento global. Entonces, alimentando el demonio que tenemos dentro, ¿no? Porque el mensaje del Partido Popular arrastrado por el partido, por Vox, desgraciadamente es un sálvese quien pueda.
¿no? Es como decía Tony Judd, la fuerza sustituye a la ley porque la ley nos ha arrojado en su vacío a una inmensidad, a un naufragio, y solamente hay una balsa. Te están diciendo, el que pueda, que se suba. Entonces, en esa lucha de todos contra todos, ¿no? Parece que la gente no quiere ser generosa porque dice, me voy a quedar fuera de la balsa. Está bien como teoría política o como declaración de principios, pero le pregunto, la primera experiencia en 80 y pico años de gobierno de coalición, que no tiene además, sumando todos los votos de la coalición, mayoría absoluta, y tiene que unir pues 5, 6 o 7 formaciones, saliendo de una pandemia, con una guerra que infla los precios, en una situación de sequía, el gobernante, que a veces tiene que ser algo pragmático, esto de empezar a abrir otro ciclo o modelo económico le puede ser un poco más complicado. No lo sé, si pueden ir acompañadas las dos cosas. Sí, lo que dicen los ecologistas, fíjate, es que a la fuerza ahorcan. Hay toda una discusión dentro del ecologismo entre los que llaman catastrofistas y los que plantean un análisis un poquito más amable. No tienen razón los catastrofistas, pero también es verdad que cuando tú haces un análisis de que esto se va a ir todo al carajo, pues aplicas el dicho castellano, cuando pienso que me voy a morir, tiendo a la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? Entonces, estamos hablando de transición, pero la transición tiene que tener algún tipo de contenido real, ¿no? Entonces yo creo que no hacemos lo suficiente. Entonces, el agua se está convirtiendo en un bien de lujo. Está claro. ¿no? Entonces, con el agua no estamos reflexionando, ¿no? Entonces, si sigue habiendo gente que dice, no, tengo derecho a mi campo de golf, tengo derecho a determinados los regantes, por frutos ejemplo, que necesitan por demasiado ejemplo, agua. Hay que hacer una reconversión en toda la zona próxima a Doñana, pero ¿quién le pone el cascabel? El alcalde de la zona no creo que se la ponga. Y el partido del alcalde de la zona entonces va a tener problemas. Hay que asumirlo en un pacto transversal diciendo, pues cerca de los acuíferos de Doñana... Lo va a hacer una nueva mayoría, Xavi, de gobierno. El PP nunca lo va a hacer, porque el PP es el partido que representa los intereses económicos consolidados. Entonces, los grandes capitales, los fondos buitre, nunca van a aceptar en el corto plazo que tienen que tener pérdidas. No aceptan pagar impuestos, imagínate cómo van a aceptar un cambio de modelo. Entonces será una nueva mayoría que sobre la base de evidencias mucho más brutales que empiecen a afectarnos a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, digan, señores y señoras, tenemos que cambiar. Y cuidado, va a ser regional, no va a ser España. De nada sirve que España tome decisiones si no las toma el resto de los países de nuestro entorno. Vamos con Unidas Podemos y con Sumar. Usted, Sumar politólogo, siempre es bonito. Sí, Unidos Podemos Sumar Más. Podría ser una fórmula, digamos, para cerrar una posible... ¿Usted la que la escribo? ¿Cómo era? Unidos Podemos Sumar Más. País, incluso se lo puedo poner en 5 palabras. Pero bromas aparte. ¿Usted cómo lo ve? Usted ha sido fundador de Podemos, observa la cuestión política, da clases a alumnos, les hablará del proceso que está viendo ahora en la izquierda o el proceso del espacio a la izquierda del PSOE, y quería preguntarle cómo usted no influye ya directamente ahora, digamos, analiza, y usted cómo analiza lo que está pasando con Sumar y con Podemos. Yo no lo veo muy diferente a como lo vi hace casi 10 años cuando fundamos Podemos. Yo lo que entendía hace 10 años, al calor de la crisis también de 2009, del 15M, de la gente en las calles, del agotamiento, de lo que llamamos, en términos politológicos, el régimen del 78. Un régimen no es el régimen de Franco, un régimen es una suma de actores, reglas del juego e instituciones. Pero es que a mí me suena a anterior régimen, es una cuestión de que yo soy lector de historia y yo siempre el régimen tiene una concepción negativa. Me gusta más sistema, pero bueno, pero acepto lo del democrático régimen, ¿no? También, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del régimen del 78 es porque había un agotamiento real, ¿no? Había un agotamiento real, tanto del agotamiento PP, franquista más que real en ese momento, pero bueno, esa parte del juego de palabras. No, era real No, porque el rey estaba en Botswana, el emérito. No, entonces pero era eso en el muy 78 real, no estaba, en el 78 no estaba. No, pero digo, cuando estalla el 15M había un agotamiento, sí. El PP estaba con el secretario general de Madrid, ¿no? Hablando del bolquete de putas, Esperanza Aguirre lleno de su charca de ranas, el PSOE estaba enredado en los ERES, la Iglesia estaba enredada en la pederastia, el rey estaba enredado en 1000 mamandurrias, ¿no? Y en 1000 ilegalidades, y encima en Botswana. Era un momento en donde había como una crisis, ¿no? Enorme de lo que había fundado en 1876, ni más ni menos Cánovas del Castillo. Porque aquí no nos engañemos, ¿eh? O sea, aquí quienes han planteado proyectos de España fueron uno Felipe González
otro Aznar y otro es el que tiene Podemos. Y todos están discutiendo con lo que hizo en 1876 Cánovas del Castillo. Bipartidismo, centralismo, unión de Iglesia y Estado, militarismo en nombre, o sea, en manos del rey, un clientelismo partidista propio de la oligarquía y del caciquismo. Y eso es lo que revienta el 15M, ¿no? Ahí es donde la gente dice una suerte de que se vayan todos. Y ahí en ese momento es donde yo planteo que hay que hacer una nueva formación política, pero que tiene que ser un frente amplio. Porque el análisis que yo hago en ese momento y que compartimos los compañeros era que ninguna fuerza de izquierda ya iba a representar a todo el mundo y que, por tanto, había que caminar hacia un frente amplio. Y por eso, cuando nace Podemos, empieza a hablar con otras fuerzas políticas. Es decir, Podemos es una fuerza política que casi de inmediato empieza a sumar a otras fuerzas políticas, ¿no? Después hay un desarrollo que nadie podría prever, ¿no? A Sánchez le cortan la cabeza, Sánchez regresa, hecho un héroe, Sánchez se podemiza. Es un jaleo, ¿no? Le está dando la razón a Feijóo, que dijo que se había podemizado Sánchez. Pues claro, si por eso ha sobrevivido. Claro. Pero como dice ahora, sin igual embargo, que se ha podemizado Bildu. Pero como dicen que tienen que ser ustedes los que le lastren a la izquierda, porque si no se va al centro derecha, pues sí, mucho no se habrá podemizado. Sí, pero la idea de podemizarse es que basta comparar, por ejemplo, a Pedro Sánchez con Alfonso Guerra, ¿no? Entonces tú los comparas y dices, ¿son iguales? Y dices, no, pues ¿por qué? Porque uno se ha podemizado un poquito. Porque podemizarse no es sino asumir una nueva manera de entender la política, un poco más fresca, un poco más horizontal, menos ligada a los viejos partidos, a las jerarquías, a las verticalidades, sin primarias, sin discusión con la ciudadanía, sin discusión con las bases. Ese tipo de elementos son los que incorpora Pedro Sánchez, y por eso es la socialdemocracia que sobrevive junto con los nórdicos, ¿eh? La socialdemocracia ha desaparecido en buena parte de Europa. Sí, en Italia lleva mucho tiempo, en Francia también, en Grecia no le fue muy bien, en Portugal resiste, el dique ibérico que le llama, junto a los países del norte. Pero le preguntaba por sumar, por el proyecto de Yolanda Díaz. ¿Usted por qué cree que Yolanda Díaz, si todo venía ya con Podemos y podía estar todo homogeneizado en Podemos, entendemos que cree que hay que superar la marca de Podemos aun manteniendo cuerpo doctrinal similar en cuestiones sociales? ¿Por qué da este paso? Y sobre todo, ¿qué visión tiene usted de lo que puede pasar o lo que sería deseable que pasase para la izquierda o para un gobierno de coalición de cara a las próximas elecciones generales? Yo creo que arranca con un error de partida, que es la forma en la cual se desarrolla la elección de Yolanda Díaz, ¿no? Y es verdad, aunque Pablo Iglesias dice quiero que sea mi sustituta, siempre y cuando los militantes quieran, su voz tiene la fuerza suficiente como para que Yolanda ya se piense a sí misma como vicepresidenta y piense que no tiene nada que rendirle cuentas a Podemos. Entonces empieza a cometer, yo creo que errores, desde el de Valencia, ¿no?, hasta la entrevista con Évole, pasando por las declaraciones diciendo que Sumar puede existir sin Podemos u otro tipo, ¿no?, de planteamientos donde no se está dando cuenta de que, como dice Iván Redondo, sin el motor Podemos, Sumar no existe. Hasta las encuestas más amañadas dan que un 9 y pico, un 10% a Sumar, y ahí le ponen todo, incluso le ponen votos de Podemos, por ejemplo, en Cataluña. Y Podemos tiene un 6%. Por tanto, Yolanda, si escuchas a todo el mundo, ¿cómo no vas a escuchar a la fuerza política que tiene el 6%? Entonces yo creo que Yolanda está arrastrando algunos problemas de alguna gente a la que escucha. Es decir, Yolanda se ha reunido ahora mismo con algunos sectores, que algunos son directamente caminantes blancos, como en Juego de Tronos, ¿no? Son gente que perdió las internas de Podemos y que ahora están intentando encontrar una segunda oportunidad ahí. ¿Por qué no le llama las cosas por su nombre? A Íñigo Errejón, por ejemplo. Está hablando de Íñigo Errejón. Pero Íñigo todavía no está. Íñigo está, como siempre, jugando a 3 barajas, ¿no? Íñigo todavía ha dicho que no está. O sea, no nos engañemos, ¿eh? Es decir, que tanto Compromís como Más País, Más Madrid han dicho que no quieren acuerdos. No nos engañemos al respecto, ¿eh? Si en Madrid hay división es porque el errejonismo ha dicho que no quiere que vayamos unidos. Pero como no nos engañemos, ¿eh? Como decía alguien que le está escuchando, en cualquier caso, el proyecto de Sumar, por cierto, dice, fue un error la entrevista con Jordi Évole, fue un error el acto de Valencia, que ya fue anterior, con mujeres fundamentalmente, fue un error de Podemos, el 2 de abril no estar presente, aunque no hubieran llegado en ese momento a un acuerdo. No debe un partido, si es algo que puede nuclear o puede ayudar a movilizar el voto de la izquierda, si es
su partido de izquierda, ir como si es del PSOE, como si es del PC, aunque no haya un acuerdo previo? ¿No se equivocó Podemos a exigir un acuerdo previo pocos días antes del acto de Sumar? No, todo lo contrario. Fíjate que en el momento en que Podemos no haga caso a sus militantes, es una fuerza política que desaparecerá. No tendrá ningún tipo de espacio. Y la militancia de Podemos dice, oye, que nos respeten. Es el mensaje que se lanzó en la Universidad de Primavera, ¿no? Y en la universidad previa que hizo también en la Gran Vía, ¿no? El cierre que hizo Podemos, ¿no? Entonces, los militantes están diciendo, oye, respetadnos, ¿no? Somos la fuerza política que nos hemos desangrado para conseguir el gobierno más decente en muchos años, para romper el maleficio y que haya un gobierno de coalición. Hemos logrado cosas espectaculares, ¿no? Y sin ruido, ¿no? Yo siempre pienso la que le montaron a Zapatero por el matrimonio homosexual, y aquí hemos aprobado una ley de eutanasia y no ha habido, ¿no?, ese enfrentamiento que tuvo que sufrir Zapatero. Hemos conseguido cosas espectaculares, reconoce a esta fuerza política lo que representa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que para unir los fragmentos, Yolanda ha empezado a prometer a todas las cabecitas de ratón, les ha empezado a prometer cosas que no sé si puede cumplir si existe Podemos. Y entonces de repente creo que tiene ahora un problema. ¿Pero usted cree que se puede unir, digamos, el proyecto claramente? Tenemos que unirnos obligatoriamente, porque si no nos van a ahorcar. Si vamos separados nos van a ahorcar juntos. ¿Pero cómo se une entonces eso? Hablando. Pues podían hablar, por ejemplo, yendo al 2 de abril, aunque no hubiera un acuerdo previo. No, porque ahí no había nada que hablar, ¿no? Ahí escuchar no había nada que para después hablar. No, ahí no había. Eso era una no era un acto de cortesía. Mira, no, pero señor no era Monedero, real. no es un acto de cortesía. No. Era un acto con trampa. Era un acto donde ahí estaba Carla Antonelli, que estaba encantadísima, ¿no?, con la ley trans, y de repente, unos días después, cuando tiene un papel central ahí, se anuncia como diputada las listas de Más Madrid. Es decir, ahí es un acto donde Mónica García, que se ha negado a que vaya a la izquierda junta a Madrid. O sea, que es que pensemos en esas cosas, ¿no? Señor Monedero. Termino, señor Fortes. Sí, entonces, claro, en ese acto, que está construido a mayor gloria de una lógica y no de otra, Podemos decir, oye, solamente te pido una cosa. Nuestra seña de identidad es que haya primarias. Vamos a hacer un documento de primarias y vamos allí todos juntos. Y Yolanda dice, no. Pero entonces, hombre, que te hagan pasar por debajo del futbolín, dices, hombre... debajo del futbolín pasa si pierdes 7-0. O sea, por favor, antes del partido. Estás planteando... O 4-2, vamos. Un cierto agradecimiento. Es decir, que eres del Partido Comunista y el Partido Comunista no quiso que tú fueras ministra, pero no quiso que fuera vicepresidenta. Usted entonces, dice, por una parte, un mínimo de agradecimiento. Vale, pues se lo compro. Creo, ¿eh? Yo creo que tiene que haber un mínimo de agradecimiento. Vale. Yo es como me entiendo en la vida, ¿eh? Se lo compro. O sea, ya no es una cuestión y de política, la otra parte no habría que haber un poco de generosidad. Es decir, hemos escuchado empezar ahora a hablar a Yolanda Díaz, sobre todo en la entrevista con Jordi Évole, con críticas al mundo de Podemos y a Pablo Iglesias, después de haber estado unos cuantos meses el entorno de Podemos criticando a Yolanda Díaz. Entonces, lo que le pregunto es, ¿usted qué cree? Y dice que si no sería un suicidio para la izquierda no unirse en las 50 circunscripciones que hay electorales para las elecciones de noviembre o diciembre. Le escucho más hablar críticamente de Sumar y no buscar algún punto de acuerdo entre los dos o posibilidad de puente o pasarela. ¿No has leído el artículo que escribí el domingo en Público? No, porque le estoy leyendo, estoy escuchándole ahora, fundamentalmente. En el artículo que escribí en Público este domingo planteaba que tiene que haber un acuerdo programático, porque si te das cuenta no estamos hablando de programa. Entonces, yo quiero que hablemos de programa. O sea, quiero que, igual que te decía que necesitamos un pacto de Estado pues, sobre el calentamiento global, creo que España necesita un pacto de Estado fiscal. Vale. Creo que necesitamos pactos de Estado que son los que tiene que diferenciar a la izquierda que representa todo este ámbito no bipartidista respecto del PSOE y, por supuesto, del PP y de Vox. Y es lo que hay que hablar. Y lo que tiene que hacer, y decía yo ahí, es muy sencillo. O sea, yo creo que Yolanda tiene que olvidarse de Iglesias. E Iglesias de Yolanda. ¿No? Pues los dos, que se olviden, ¿no? O sea, que se olviden. ¿Qué daño ha hecho First Date, ¿no? O sea, ¿qué daño ha hecho esa serie? Que se olviden, ¿no? O que hagan Second Date, ¿no? Yo creo que es mejor que se olviden. Y Yolanda que hable con la secretaria general de Podemos, que es Yone Belarra, y que hablen. Y estoy convencido de que van a estar de acuerdo en muchas cosas, en muchas cosas. ¿A quién se le encargó, con el cargo de vicepresidenta, que sumase a todo el espacio? A Yolanda. Por tanto, si no se está sumando todo el espacio, la responsabilidad es de a quién se le encargó sumar todo el espacio, que es Yolanda. Entonces, Yolanda, que sé que nos estarás escuchando, descuelga el teléfono, llama a Yone Belarra y arregladlo, porque es que lo necesitamos. Es que necesitamos
ya. La gente no quiere estar en esta pelea constante, la gente no quiere estar atravesada de la angustia, de ver cómo vienen los locos de Vox y cómo el PP se está arrastrando cada vez más hacia la extrema derecha, mientras que nosotros nos estamos peleando. Vale, no es de recibo. le ha acabado directamente a cámara lanzando el llamamiento a Yolanda Díaz, se lo manda también a Podemos, a Yone Belarra, para que hagan lo mismo. Belarra, que coja también el teléfono y llame, si no le llamen, que llama. Es que Yone Belarra está diciendo todos los días, aquí estoy, te tiendo la mano, cuando quieras nos vemos. Perfecto. Y repito, a quien se le encargó, junto con la vicepresidencia, que sumase a todo el espacio, es a Yolanda. Entonces, ella tiene un poquito más de responsabilidad. Vamos con las preguntas de la mesa de análisis. Os pido brevedad porque hemos fatal de tiempo y tenemos que analizar mucho lo que ha pasado en el Senado. Y entonces os pido preguntas cortas y respuestas concretas. Bueno, buenas noches, señor Monedero. Buenas noches. Bueno, decía el director de un diario venezolano, ante un grupo de senadores españoles, que Podemos y el chavismo eran la misma cosa. Y él lo decía recordando que usted tuvo despacho en el Palacio de Miraflores, en la época de Hugo Chávez, en la sede del gobierno. Lo que está ocurriendo en la Venezuela de Maduro es consecuencia de las ideas que ustedes dejaron allí, que sembraron allí, o se han desviado y por eso aquello está como está. Es curioso que yo he estado más años en Alemania que en Venezuela, pero no me preguntas por Alemania. O sea, me preguntas... Es que no sé si Angela Merkel porque es que le hizo mucho caso. No, porque forma parte de esa demonización, ¿no? Entonces, es la demonización que hacen que venezolanos corruptos estén comprándose medio barrio Salamanca y estén tensionando los precios hacia arriba con todo lo que han robado. En cualquier caso, creo que no tiene nada que ver la situación actual de Venezuela con la que había cuando yo estuve, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo hay un bloqueo, ha habido una polarización, les ha afectado la crisis económica, se ha hundido el precio del petróleo y buena parte de lo que se construyó pues sí no funciona. Yo siempre a la gente le he preguntado, dime, desde que nace Podemos, dime una sola política pública de Venezuela que se haya defendido desde Podemos. Ninguna. Ninguna, nunca, porque son países diferentes. Es como si le dices a un biólogo que vas a traspasar el corazón de un animal a otro, ¿no? Pues no encaja. Entonces, insistís mucho en intentar equiparar a Venezuela con Podemos cuando es una cosa absolutamente... No me ponga etiquetas. Déjeme que le pregunte... Es que tenemos que avanzar, solamente una cosa. Carmelo, si usted tenemos que avanzar. Tendría otra vez... Si Maduro le llamara para tener un despacho allí, ¿usted iría o esta vez ya no? O sea, no tiene nada que ver la situación en 2004 con la actual. O sea, Chávez sacó a millones de personas de la pobreza. Chávez rompió con esa tradición de Estados Unidos de invadir América Latina. Chávez ayudó a que también gobernase Lula y Correa y Néstor Kirchner. Es decir, sacaron casi 50 millones de personas de la pobreza y eso no lo mencionáis. Y Estados Unidos es lo que no permitió. Estados Unidos que ha invadido invariablemente América Latina, eso no lo consideráis. Y si Estados Unidos dejó de invadir, era porque estaban esta gente. Lo único que le pedía es que no pluralice. Bueno, es igual. Bueno, hombre, tú también la has sacado de Venezuela. Me podías preguntar por las exhumaciones. Pero me ha dado por preguntar por Martín Vigil, que hoy se han conocido nuevos casos de pederastia en la Iglesia. Y Monedero a contestar como considere oportuno. Alejandra. Sí, señor Monedero. Yo quería preguntarle por la reforma de la ley del solo sí es sí, una ley que impulsó el partido del que usted es fundador, un partido que se dice feminista, defensor de los derechos de las mujeres, y como consecuencia de esa ley al final terminan quedando reducida su pena a más de 1000 agresores sexuales y más de un centenar en la calle por los datos que tenemos en este momento. ¿Cómo puede justificar un partido como Podemos, que se dice feminista, el rechazo a esa reforma, que han llevado hasta el final, además? Yo creo que el caso de las liberaciones tiene mucho que ver con algo que ya le pasó a Zapatero también cuando él hizo su ley en su momento, ¿no? Es decir, leyes de este calado siempre generan una respuesta judicial y hasta que se asientan generan este tipo de hechos que no suelen gustarnos, ¿no? Hay un problema añadido que creo que es terrible. Uno es que esta presión judicial, los jueces echan pulsos al gobierno constantemente. Ahí está Marchena, ahí está de los Cobos, pero ahí están constantemente todos echando... los jueces de progresistas, conservadores de toda tendencia han aplicado igual, es una cuestión de técnica penal. No es verdad, no es verdad. Sí, muchos sí, en el jueces Supremo no es verdad. todos. Hay muchos jueces... Todos, es cierto que todos no han dicho lo mismo, pero también es cierto, señor Monedero, que fiscales presuntamente progresistas y conservadores sí han reducido condenas. Digo que en eso ha sido transversal. Claro, por eso te digo, una cuestión que la Fiscalía también ha dicho...
política que ideológica. La Fiscalía ha dicho que en tanto en cuanto la nueva ley contemplaba la posibilidad de que se aplicasen las mismas penas, no había por qué reducirlas, ¿no? Y hemos visto barbaridades de jueces que no han considerado, por ejemplo, el abuso de un padrastro respecto de su hijastra de 13 años, ¿no? Y eso no lo han considerado. Creo que hay dos problemas. Uno es que el Partido Socialista se ha asustado y ha caído en el punitivismo. Y yo no creo que un tipo que es un violador le dé igual que le cagan 10 años o 12. Bueno, pero no creo que vaya, en la calle. Pero no creo que vaya a haber un cambio. O sea, un violador, que tú le digas que le va a caer 12 años en vez de 10, no va a dejar de ser un violador. Y por tanto, a ver si nos damos cuenta y ponemos el foco en que no haya ese tipo de gente. Porque si creemos que con las penas vamos a solventar los problemas, estamos radicalmente equivocados. Y lo segundo es que el PSOE al final le ha reconocido al PP, que es el partido antifeminista por esencia, junto con Vox, le ha reconocido la aprobación de una ley que regresa y da marcha atrás a una cosa que era maravillosa, que era que sin consentimiento... Bueno, pero eso sí que igual. No va a seguir igual. No va a seguir sí. en absoluto igual. No va a seguir igual, pero lo estamos viendo. O sea, hemos visto que no se suele mencionar, pero estamos hablando de 2 ministros de Justicia del PSOE, ¿no? Que una muy desafortunada, hablando de la heridita, reconociendo que para el agravamiento de las penas tiene que haber violencia. Y ahí está ahora lo que está ocurriendo con la víctima de Dani Alves, bueno, pues que si no había violencia, que si había... Entonces desaparece el consentimiento, que es una cosa que las feministas le van a pasar factura al Partido Socialista. Bueno, eso lo veremos en las elecciones. Taxativamente el gobierno dice que no, o por la parte del gobierno, que sí que se agravan en unas horquillas bajas, pero que se mantiene el consentimiento en el centro de la ley. Pero no voy a entrar en ese debate porque si no, no nos da tiempo. Otro día quedaremos para hablar de otros asuntos. Si antes decía concreción, ahora pido síntesis. Jesús Maraña. Bueno, pues muy concreto. En ese mismo artículo que citaba Juan Carlos Monedero el domingo pasado, usted invocaba a Yolanda Díaz, o la reclamaba, que escuchara a todas, que convocara a todas y a todos, y que dejara de escuchar tanto a Pablo Iglesias y hablara más con Ione Belarra. ¿Hasta qué punto, en lo que hasta ahora se percibe como imposibilidad de acuerdo, por lo menos a fecha de hoy, influyen las relaciones personales o los rencores personales? Porque no se perciben grandes diferencias, aunque se ha hablado muy poco de ello, y eso es verdad, en cuestiones de contenido, en cuestiones programáticas. ¿Cómo le pone música a Xavi Fortes a tu intervención? Y tampoco hemos escuchado hablar, ni procedería de listas, ni ningún partido ha hecho primarias 9 meses antes de unas generales, ¿no? ¿Hasta qué punto influyen los rencores o las relaciones personales en todo esto? Yolanda es una política profesional. Lleva más de una década haciendo política y, por tanto, si cometiera el error de que las cuestiones personales le pesan más que las cuestiones políticas e ideológicas, apaga y vámonos, ¿no? No, yo lo digo por las dos partes. Por tanto, insisto en Yolanda porque creo que Yolanda tiene más responsabilidad, ¿no? Y aparte lleva más tiempo en política y conoce más el funcionamiento interno, que es una cosa que me molestó de la entrevista con Évole, a disparar contra los partidos. Yolanda, que llevas toda la vida en partidos, ¿no? O disparar contra la izquierda, es decir, como hubo un tipo de discurso que no nos daba información sobre cuál era el programa y nos daba información sobre que ella era muy buena y los demás eran muy malos. Insisto, si Yolanda descuelga esta misma noche el teléfono y llama a Ione Belarra, te aseguro 100% que Ione le va a contestar y mañana igual tenemos una alegría. Buenas noches. Yo le quería preguntar si Podemos ha hecho en algún momento abierto un periodo de autocrítica para saber o intentar averiguar por qué se ha convertido en un aspersor de talento, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido en los últimos años de la dirección de Podemos. En las últimas semanas hemos visto que hay gente que directamente está evitando la posibilidad de cualquier pacto con Podemos, no solamente con Sumar, sino también otras formaciones, otras confluencias. No sé si ustedes a lo mejor se consideran o en particular usted, el más idóneo, por ejemplo, para hablar esta noche aquí en nombre de Podemos. No sé en calidad de qué, usted forma parte del patronato, pero que yo sepa no tiene ningún cargo orgánico dentro del partido. ¿Y? No, le pregunto, ¿usted ha abierto ese periodo de reflexión? ¿Ustedes han abierto ese periodo de reflexión que les ha llevado a, en estos momentos, al menos si nos fiamos de lo que dicen las encuestas, ocupar una segunda posición con respecto a Sumar, por ejemplo? Ojalá la vinculación del periodismo con las cloacas hubiera hecho la misma reflexión que he hecho yo acerca de los errores de la izquierda desde mi tesis doctoral, ¿no? En los años 80 hubo una campaña contra la Nestlé porque recomendaba consumir leche en polvo en países pobres y como no había agua potable generó una mortandad enorme. Entonces hubo una enorme protesta y la Nestlé contrató a un tipo de la inteligencia norteamericana que lo que les propuso no es solventar el problema, sino dividir a los que estaban protestando.
Había que aislar a los que llamaban los radicales, que eran los coherentes, había que confundir a los idealistas, había que comprar a los oportunistas y había que negociar con los realistas, que eran los que no querían cambiar el sistema. Eso lo hemos sufrido nosotros. Es decir, Podemos desde el comienzo, yo he tenido 16 juicios, todos archivados, pero 16 juicios, ¿no? No, que te generan constantemente todos los juicios archivados. Los juicios todos archivados. Pero usted está imputado en este momento por blanqueo de capitales. O sea, No. Pues igual que habló el juez Escalonilla. Lo digo para que no mienta. Claro, Bueno, pero para que no mienta. usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo bueno, de este tipo de cuestiones, ¿no? No, Entonces, mire, te usted- acusan, no vamos a entrar, como usted me ha preguntado ahora. No pierda usted, no se ponga nervioso, Entonces, no se ponga nervioso y no pierda la compostura. Olmo, No pierda la compostura. Ha sido una pregunta y ahora usted me Usted es el hace una invitado. pregunta y ahora... No, pero es que usted no pierda la compostura. Usted es el invitado y yo soy el periodista. Yo pregunto. Pero ya, coño, Si usted me contesta, no, yo le estoy preguntando, la digo porque no contestar. mienta. Digo, no todos los procedimientos Déjeme- están cerrados. sí. En estos momentos usted no mienta. En estos momentos usted está imputado por falsedad Claro. documental Sí. y blanqueo de capitales. Claro. La culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es. Sí. Bueno, yo le pregunto. Y eso. ahora vamos a escucharlo un momento, Vale, por sí. favor. Entonces, si no- digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte no lo de esas conozco. cloacas y usted es amigo de Villarejo no. y por tanto, como usted es amigo de Villarejo, Teníamos que forma acabar parte con de esas esto, era cloacas. inevitable. Escuchame Escúcheme ahora, yo lo he Olmo, escuchado a usted, vamos a ahora tiene usted que acabar ahora, escucharme, si no, ¿no? por favor. Entonces, ha habido una connivencia entre determinados jueces, algunos están en la cárcel, sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosell. Entonces, si usted pone cara de sorpresa, es que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra que por dónde respira usted. Entonces, le respondo a la pregunta. Pero respira por donde quiera. Vamos a ver. Solo pido una cosa. Déjame que le momento, responda. Bueno, sí, yo te voy a dejar responder. Pero os pido que empezasteis muy bien, pero acabasteis Bueno, ¿por qué? en otro nivel. Y yo, como os considero un periodista de gran altura y un político de gran altura que estáis en las antípodas, que respondáis con la altura que Yo toca, soy un sin recurrir periodista alto a los más que de las insultos. alturas, pero bueno. No, a la altura de... Mira, es que es una frase que no me gusta nada. Pero, joder, con otro... ¿Puedo contestar? Siempre, pero Vale. con un poco de sentidiño. Vale, pues un poco de sentidiño, contesto. Decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare, donde la gente Podemos ha sufrido decenas de juicios, que al final se archivan todos. Quedan juicios que se archivarán. Es decir, uno de los juicios que tenemos pendientes, del juez Escalonilla, ha cerrado ya 8 líneas que abrió. Entre ellas cosas tan insultantes como el caso de la niñera, los sobresueldos, el mayor coste de la sede de Podemos, y las ha cerrado todas. A mí me falta para que la cierre que abra 4 correos. Lleva 2 años para abrir 4 correos. Habría que preguntarle, en este caso al juez Escalonilla, hombre, juez, usted podría abrir 4 correos y me ahorraría que un periodista insistiera en que yo tengo todavía algún juicio pendiente. El problema es que esos juicios han ido a prime time, han abierto los telediarios, nos han acusado, nos han señalado y al final eso, pues claro que te va haciendo daño. ¿Eso significa que Podemos no ha cometido errores? Por supuesto que ha cometido errores. Estaría bueno, ¿no? Podemos no ha acertado en mantener cierta cohesión interna, porque no ha sido capaz de responder a los ataques de esa fragmentación en 4 grandes grupos. Pero que en este país, ministros del PP que están en juicio, comisarios vinculados al PP que están en juicio, periodistas que dicen es burdo pero voy con ello, periodistas que recibían información de Villarejo y la daban en portada, como tú, por ejemplo, en El Confidencial. Todo ese tipo de cuestiones te van terminando golpeando y claro que te afecta. Pues claro que te afecta. Por Estaría alusiones, bueno, Pero vamos a ver, que estaría estamos bueno que no te acabando la afectara. faena decentemente y metes ahora para que se meta Olmo. No, pero si no quiero, no voy a poner a su nivel. Porque, No, pero no os quiero yo pido creo que él os se pongáis califica a ningún solo. nivel. Él se Simplemente califica que solo. acabéis la yo- controversia de una yo- forma publicado civilizada. Javier, mira, yo ¿No por es publicada respeto- información falsa? Un momento. ¿No es publicada información No, falsa? perdona, ni una sola información falsa. Jamás se publicó Creo que no tiene falsa. ninguna imputación. No tengo ninguna imputación, al contrario que tú, perdona. Como Inda, Y yo me... diciendo, es veraz, porque os Pero- daban información bueno, Villarejo, vamos a ver, y pero publicaban Juan información Carlos que daba Monedero, Villarejo. mira, por Y respeto como a es un Xavier, comisario de policía, venga, Solo me gustaría, vamos a dejarlo. solamente me gustaría Vamos a dejarlo. recordar que yo me he limitado aquí a hacerte una serie de preguntas sobre la crisis que tiene Podemos y me he limitado a decir que no es verdad, no es cierto, que en este momento no haya ningún juicio abierto. Solamente he hecho ese apunte. Bueno, Lamento tu agresividad, lo pero dejamos, lo entiende dejamos. que mi labor como periodista es preguntar a los políticos que vengan, sean del partido que sean. Pues aquí lo dejamos. Joder, se ha puesto un poco tensa al final. La verdad es que me ha... Yo lo siento mucho. Yo también lo siento Yo no voy mucho, a pero lo decir siento desde nada, hace 8 años. Pero ya, pero en O sea, lo cualquier siento hace caso, 8 años. vamos a porque dejarlo. me hubiera gustado Señor también que en Monedero. España, como decía, te decía antes, que el Estado de Derecho se quebró contra ETA, el Estado de Derecho se quebró contra el independentismo y se quebró también contra un partido que no había cometido ningún delito. Yo Entonces, lo que tengo claro, y lo he dicho en más de una ocasión, y a veces me han dado cera por eso, pero yo sí entiendo, y esto es una no opinión, sino
información contrastable, que de Podemos se han dicho muchas mentiras, que han abierto muchas páginas de televisión o muchas páginas de prensa, y cuando salía el desmentido ocupaba un breve. Eso es así. Pues pero eso es también un poco lo que me ha- pediría, es lo que me ha recuperado también pediría en la que en el memoria lo que ha intercambio planteado dialéctico Olmo. se superen a veces circunstancias como las que hemos vivido Yo esta noche. te pido disculpas porque me pueda está la bien. pasión, Vale. pero como son, Vale, no por mi pues, caso, ¿no? Me he acordado del caso de dos más compañeras casos. acusadas de estar cobrando por Ya, tener ya. una foto, por agarrar en claro. brazos a la hija de Irene Está Montero. claro. ¿eh? Mira, la próxima vez Pues cuidado. vamos a hablar de la Constitución y del régimen del 78. Para mí es un sistema, Tengo un libro, porque te lo régimen traeré. lo tengo asociado a cuestiones negativas. Y creo además que cuando Podemos hablar de régimen del 78 lo hice con un aspecto negativo. Yo tenía 9 años cuando murió el dictador y le estoy muy agradecido con todos sus errores a la Constitución, y que ha permitido cosas como que hoy haya por ejemplo, con una monarquía parlamentaria, un gobierno de coalición con un partido de Podemos Yo soy en un el gran gobierno. defensor de los logros de la transición, ¿eh? Pero Pues un día hablamos de la transición, Pero vamos, pero un ahora gran ya defensor. no. Y además la vamos a hacer solos. hay y ya está. que defender los logros de la transición, que estamos perdiéndolos. Hola. Pero la transición viene No, con bueno, el ya rey, está, viene ya con está. cosas, Cerrado el ay. asunto, cerrado el asunto, señor Gracias por la Monedero. invitación. Muchísimas gracias por venir. Quedamos para otra ocasión, ¿vale? Que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí dejamos este apasionante debate que en ocasiones ha salido un poco de lo habitual.